¿Qué oscuros conocimientos se esconden en olvidadas bibliotecas? ¿Cuántas verdades pueden estar contenidas en viejos libros? ¿Y cuántos secretos puede guardar una familia tras los muros de su casa? Son algunas dudas que me invadieron mientras leía la historia que les presentamos esta noche. Todos hemos escuchado rumores de sectas de diversos tipos que durante el tiempo van ganando adeptos, que a su vez atraen a más personas, hasta volverse una comunidad visible a los ojos de todos. Pero ¿qué pasa cuando un culto siniestro restringe el acceso a su interior? Cuando se deben cubrir ciertos aspectos para poder ser aceptado. Si bien hemos escuchado hablar de grupos secretos como los Illuminati, los masones, los Rosacruces y un largo etcétera, podemos pensar que estos grupos han sido puestos ante los ojos de todos porque así ha sido decidido, y que en realidad podrían existir cultos de los que no conocemos sus nombres ni sus objetivos, y mucho menos a quienes los conforman. Podrían estar realizando sus actividades impunemente, ocultos entre las sombras, acechándonos. Desde rituales a entidades desconocidas hasta el canibalismo industrial del cuerpo humano, podremos encontrar una infinidad de situaciones terroríficas en el medio. A pesar de lo delgado de la línea que los divide, podríamos identificarlas si leyéramos entre líneas las noticias e incluso los medios de entretenimiento, ya que al parecer quienes están en el poder tienen un sentido retorcido de las leyes karmáticas. Todos los días somos testigos de cómo desaparecen miles de personas en todo el mundo, y las autoridades encargadas de esclarecer estos hechos sencillamente los archivan, transformándonos en una cifra más de sus estadísticas. Tal vez, si supiéramos cómo funciona en realidad nuestro planeta y quiénes tienen el control, acabaríamos enloqueciendo. En este viaje entre mundos que conviven con el nuestro, encontraremos personas que probablemente nos señalen verdades universales, pero no seremos capaces de comprenderlas, o nos negaremos a hacerlo por el temor que la verdad genera en nuestras mentes programadas. Una vez más, seremos testigos de cómo en nuestro mundo conviven los más ominosos horrores sobrenaturales con la deshumanización que el poder trae consigo. Así que amigos, abandonen toda esperanza, porque están a punto de cruzar la frontera de la pesadilla. Durante años sospeché que en mi familia ocurrían cosas extrañas. Las constantes ausencias de mi abuelo, las llamadas que recibía haciéndolo salir de casa a deshoras, aunado a la prohibición de entrar a su estudio bajo ninguna circunstancia, hicieron que se acrecentaran mis sospechas acerca de las actividades que realizaba. Fue a principio de 2007, en medio de una ola de desapariciones infantiles que asolaba nuestro país, que me di cuenta de ciertas situaciones que ocurrían en casa. Lo primero es que, muy por el contrario de lo que podía esperarse, mi madre no se notaba preocupada por esta situación. Mi abuelo se ausentaba por las noches, volviendo hasta la mañana siguiente, notándosele sumamente agotado, y mi madre salía a atender unas bodegas que pertenecían a mi familia desde hacía décadas. Habitualmente lo hacía solamente una vez por mes, pero en esta temporada acudía todos los días. Una tarde, la mujer que me cuidaba no se presentó a trabajar por causas de salud, motivo por el cual mi madre tuvo que llevarme con ella a las bodegas. Antes de llegar, me indicó que debía esperar en el auto, que por ningún motivo podía bajar de él. Mi madre aparcó el carro cerca de la entrada de aquel complejo industrial. A la distancia, pude ver unas furgonetas negras que eran custodiadas por un par de hombres fuertemente armados. Las puertas de una de las bodegas se abrieron y las camionetas entraron de reversa. Mi madre también entró. Luego de esto, las puertas se cerraron y tardó aproximadamente 20 minutos en salir de ahí.
Partimos de vuelta a casa. En el camino yo le pregunté qué hacían en ese lugar. Ella se puso nerviosa, respondiendo que eran cosas aburridas de adultos, y el resto del trayecto lo recorrimos en silencio. Jamás volvimos a hablar del tema. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 14 años, dejándonos una fortuna considerable que nos permitió continuar con nuestra lujosa y opulenta vida durante algún tiempo, hasta que algunos años después mi prima desapareció. Recuerdo que mi tía llegó a casa desesperada, diciéndole a mi madre que uno de los antiguos trabajadores de mi abuelo se la había llevado. Mi madre trató de convencerla de que no denunciara, que ella trataría de solucionarlo. Esto me pareció muy extraño. ¿Por qué no quería que intervinieran las autoridades?, me pregunté. Mi tía, al ver la actitud de mi madre, se fue, no sin antes advertirle que no esperaría ni un segundo, que llamaría a las autoridades. Pude ver cómo el rostro de mi madre se descomponía en un segundo tras esta declaración. Pronto la policía comenzó a investigar. Las declaraciones de mi tía llevaron esta investigación hasta mi familia, incautando las propiedades de mi abuelo, a excepción de la casa donde vivíamos, porque esta estaba a nombre de mi difunta abuela. Poco tiempo después, congelaron todas las cuentas de la familia, complicando nuestra situación económica. En este lapso, mi padre comenzó a pelear por recuperar mi custodia. Mi madre día a día se iba hundiendo en una profunda depresión. Nunca había pasado por una época de austeridad, y esto la tenía muy tensa. Una mañana en que mi madre se encontraba bajo los efectos de los antidepresivos, conseguí abrir la puerta del estudio de mi abuelo, que había permanecido cerrado durante años. Cuando entré, lo primero que pensé es que esa habitación parecía sacada de una novela gótica. Sus libreros, abarrotados de libros extraños y estatuillas grotescas, y los cuadros en las paredes, recreaban escenas de seres parecidos a demonios devorando niños. Creaban una atmósfera aterradora. Eso me heló la sangre. Tras el escritorio de mi abuelo, había una repisa con libretas de pasta dura de color negro, sin ningún título. Tomé una de ellas para poder ver su contenido. En esta se describía una especie de ritual lleno de símbolos en color rojo, sin sentido para mí en ese momento. Comencé a bajar el resto de las libretas para llevarlas a mi cuarto, pero en medio de esto, escuché que alguien bajaba la escalera, así que solo guardé 3 de ellas en el interior de mi abrigo. Salí de la habitación y la cerré sigilosamente. Me oculté en el baño durante un rato y cuando lo creí pertinente, me fui a mi habitación. Ahí revisé minuciosamente sin entender demasiado en un principio. Busqué en internet ciertas cosas de las que hablaba mi abuelo, en esa especie de diarios, pero muchas ni siquiera aparecían en el buscador. Caída la noche, tras asegurarme de que mi madre dormía profundamente, regresé por el resto de las libretas de la repisa. Las puse sobre el escritorio para tratar de revisar las puertas del mismo. Estas se encontraban cerradas, pero me las ingenié para abrirlas con unas tijeras. En este compartimento hallé algunas cintas VHS. Teníamos una vieja videocasetera en una de las habitaciones del segundo piso, así que tomé 2 cintas y salí de allí. Ya en mi habitación, continué revisando las libretas. Esperaría el día siguiente, en que mi madre asistiría al doctor para poder revisarlas con calma. En estas libretas encontré anotaciones acerca del libre albedrío, la ascensión a la 5ª dimensión, fragmentos que hablaban sobre la existencia de otros Jesucristo en la historia de la humanidad. Incluso hablaban de la Atlántida y de la fecha exacta en la que fue hallada. Estos escritos me dejaron perplejo. También citaban nombres de lo que ahora sé son entidades y diferentes métodos para invocarlas, para obtener su poder. En otras, se hablaba de pasajes de la historia muy distintos a las que nos han enseñado, principalmente en temas religiosos y espirituales. Encontré citado en muchas ocasiones en estas libretas el nombre del Demiurgo. Ahí decía que él era quien controlaba la Matrix y que estaban muy cerca de contactar con él. Cuando obtuvieran el poder que éste podía brindarles, se volverían imparables. Al día siguiente seguí el plan que había trazado antes.
y en cuanto mi madre salió de casa, me apresuré a revisar estas cintas. Tardé unos 20 minutos en descubrir cómo hacer funcionar aquel aparato, que tenía tanto tiempo abandonado en aquella pequeña sala. No sé si fue mi inexperiencia o si de verdad la videocasetera tenía algunas fallas en su funcionamiento. Al fin, el video comenzó. La imagen se veía muy oscura. Una música muy lúgubre y tensa sonaba mientras se veía una especie de templo, un pasillo largo que llevaba hacia un altar. Ahí había 3 personas de pie. Tardé un poco en darme cuenta que la persona de en medio parecía tener una cabeza de cabra que sobresalía de su túnica negra. Los otros 2, uno a cada lado, vestían túnicas rojas. La imagen por momentos se barría, pero pude distinguir que entre las manos de estos últimos había una especie de dagas. Los 3 permanecieron inmóviles. De pronto, en la parte baja de la pantalla, comenzaron a emerger 2 figuras. Era una mujer desnuda que llevaba de la mano a una niña pequeña. Esta parecía vestir de azul y rojo, aunque la vista podría engañarme debido a la mala calidad del video. Cuando estaban a punto de llegar al altar, sentí una mano tocando mi hombro. Me sobresalté. Al girar, vi que era mi madre. De pronto rompió el silencio. «¿Dónde encontraste esto?», dijo muy exaltada, tomándome por los hombros y haciéndome a un lado. Apresurada, sacó la cinta de la casetera y tomó la que había puesto sobre la televisión. Yo no podía hablar, estaba muy nervioso, así que ella me sacudió con fuerza y volvió a preguntar: «¿Dónde encontraste esto?». Ahora sonaba furiosa. «En el estudio de mi abuelo», dije con dificultad. «¿Qué más tomaste de allí?», preguntó mi madre. «Nada, dije. Pero mi madre no me creyó. Se dirigió a mi habitación y vio las libretas que estaban sobre mi cama, así que también me las quitó, haciéndome una advertencia. «No quiero que vuelvas a entrar allí, ¿me entendiste?». Sonaba furiosa y triste a la vez. Yo solo asentí. Mi madre me mandó a mi cuarto. Ahí permanecí hasta la mañana siguiente. No conseguí dormir casi nada. Quería pedirle perdón, así que me levanté y me dirigí a su habitación. Toqué la puerta, pero no respondió. Entonces la abrí. La escena que vi a continuación es algo que aún hoy no puedo sacar de mi cabeza. Mi madre yacía colgada de la lámpara del techo. Su rostro estaba hinchado y uno de sus zapatos estaba junto a la silla que había utilizado para llegar ahí. Retrocedí y salí corriendo de la habitación. No sabía a quién llamar, ni qué hacer, así que llamé a mi padre. Este me dijo que llamaría a la policía y que él llegaría lo antes posible. Así fue. Mi padre tocó el timbre y algunos minutos después, una patrulla arribó al lugar. Todos accedieron a la casa. Lo que siguió fueron todas las formalidades que una situación así conlleva. Este suceso dio pie a que la policía incautara esta última propiedad también. Algún tiempo después de esto, un oficial se presentó en casa de mi padre para interrogarme. Me preguntaron si tenía algo que declarar respecto a las actividades de mi abuelo. Yo dije que no. También me preguntaron si tenía acceso al estudio. Yo negué tenerlo. Después de que se fueron, siguió el interrogatorio de mi padre, pero a él no pude mentirle. Le confesé todo lo que había ocurrido. ¿Cuál había sido el motivo del suicidio de mi madre? Él me dijo que por nada en el mundo debió hablar de lo sucedido. La investigación se cerró algunas semanas después, a la par de un caso que causó revuelo en mi país. Unos padres habían sacrificado a su hijo en lo que se presumía había sido un ritual satánico. Esto podría parecer un caso aislado, pero con lo que sabía pude comprender que había sido una cortina de humo. Nada de lo que pasó con mi familia salió en las noticias, porque mucha gente importante de la política y de los medios estaba relacionada con mi abuelo y su culto.
Mi padre me platicó que él sospechaba que mi abuelo traficaba niños para diferentes actividades relacionadas con cultos presumiblemente satánicos. Por eso se había alejado antes de verse inmerso en todo esto. Mi madre participaba de los negocios de mi abuelo como administradora, y su hermana se había alejado de la familia porque tampoco estaba de acuerdo con estas actividades tan aberrantes. Por eso le arrebataron a su hija y ésta nunca apareció. Unos días después de que todo acabara, se comenzó a rumorar que se había encontrado un camión con restos de niños que tenían signos de abuso ritual y canibalismo. Esto jamás lo pude corroborar. Terminó siendo una leyenda urbana en algunas regiones. Ahora cada vez que veo carteles o noticias de niños desaparecidos, no puedo evitar pensar que quizás hayan sido robados con fines oscuros. Pienso que el culto al que servía mi abuelo sigue activo. Alguien más debe administrarlo ahora. Yo me mudé a otra ciudad junto con mi padre. Si se preguntan si no me da miedo contar mi historia, diré que no, porque da igual cuántas veces lo cuente. Las personas no creen que esto puede existir. Están inmersas en sus vidas materiales, adoctrinadas por la maquinaria que ha creado esta élite global, que aunque hubiese podido conservar los diarios, seguirían siendo escépticos, justo como ellos quieren. Esta es la libertad en la que quieren que creamos. Tal vez lo más complicado de esta historia sea nuestra incapacidad de comprender el fin que tienen este tipo de cultos, hasta dónde pueden llegar sus apéndices, quienes forman parte de estos. Podría ser que la persona que tienes al lado estuviera inmiscuida en estos asuntos escabrosos. Quizás ver todas las atrocidades a las que parece que quienes conforman estos cultos están expuestos sea el costo que hay que pagar para poder acceder a las verdades que nos han sido veladas y para obtener poder sobre el resto de la población. Tal vez permanezcamos en la ignorancia, porque es más fácil intentar vivir tranquilo que asumir que somos una especie de granja humana a disposición de los dueños del mundo. Lo que es claro es que todos estamos expuestos a formar parte de este museo de los horrores, por nuestra voluntad o no, si tu percepción te permite verlo así. Por lo tanto, debemos estar atentos para no quedar atrapados en la línea que divide el mundo de lo real, de la frontera, de la pesadilla.